Buenos días y bienvenidos una vez más a estas clases de cálculo de derechos laborales. No olviden, como ya les he dicho, pueden pausar el video las veces que lo necesiten, que quede todo claro y que puedan seguir adelante. En esta ocasión nos dedicaremos al cálculo de otros derechos que no han sido vistos en las dos clases anteriores. Trataré 4 temas específicos: utilidades, fondos de reserva, triple de recargo e intereses. Vamos a comenzar. Iniciaremos con lo que tiene que ver con utilidades. Este es un derecho laboral regulado en el artículo 97 y siguientes del Código del Trabajo. Lo primero que debemos saber es que las utilidades se calculan conforme los años fiscales, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. El empleador podrá realizar el cálculo y la declaración de utilidades hasta el 31 de marzo de cada año, y el pago a los trabajadores deberá efectuarse hasta el 15 de abril. Esto respecto al año anterior de cálculo. De acuerdo a la ley laboral, las utilidades a favor de los trabajadores corresponderán al 15% de la utilidad líquida. Esta se entiende como la renta líquida o la renta bruta, es decir, aquella ganancia que llega a la empresa una vez que han sido ya deducidos todos los gastos necesarios para obtenerla, incluidos los montos de reservas legales estatutarias e incluso las ocasiones que correspondan de acuerdo a la ley, los estatutos o también de acuerdo a las necesidades empresariales emergentes. Este porcentaje, a su vez, se distribuye de la siguiente manera: 10% dividido para todos los trabajadores que hayan laborado durante el periodo fiscal que se está liquidando, sin considerar diferencias relativas a cargo o remuneración. Y el 5% distribuido entre todas las cargas de estos mismos trabajadores. Para el efecto se entiende como carga al cónyuge o conviviente en unión de hecho, los niños, los hijos menores de 18 años y los hijos discapacitados de cualquier edad. Vamos entonces a hacer un ejercicio práctico para entender de mejor manera cómo proceder al cálculo de utilidades. Vamos a tomar como ejemplo una compañía que tiene dentro de su nómina 5 trabajadores y la utilidad líquida reportada durante el año 2019 ha sido de $100,000. Entonces, conforme lo dicho antes, el 15% de este valor corresponde a $15,000 y la distribución será 10% para los trabajadores, conforme consta en la lámina en color amarillo. Esto es $10,000. Y el 5% para las cargas, que consta en color verde, $5,000. Comenzamos entonces con el cálculo del 10% para los trabajadores en la nómina. Constan 5 personas y a cada una de ellas se les atribuye un tiempo específico de trabajo en el año 2019. Se puede leer entonces que Raúl laboró 12 meses, Rosa 8 meses y 15 días, Ramón 12 meses, Ramiro 12 meses y Renata 6 meses. Este dato es importante para el cálculo de utilidades, pues la única diferencia que establece la norma entre los trabajadores es justamente la proporcionalidad respecto al tiempo de trabajo. Pueden ustedes revisar el cuadro que consta en la diapositiva. Será necesario transformar ese tiempo de trabajo del año 2019 a días. Así vamos a tomar como ejemplo el caso de Raúl. 12 meses por 30 igual a 360 días. Una vez que obtengamos el número de días laborados por cada uno de los trabajadores, como se puede ver en la cuarta columna, encerrada en color violeta, tenemos que realizar la sumatoria total.
En este caso, corresponde a 1515 días. A continuación, obtenemos la utilidad por día. Y esto lo hacemos dividiendo los $10,000 que vamos a repartir, que corresponden al 10% de la utilidad para 1515, dándonos como resultado 6,000, no, perdonen, $6.6006. Con este valor de utilidad diaria, calculamos la utilidad proporcional que le corresponde a cada uno de los trabajadores, de acuerdo a su tiempo trabajado. Tomamos entonces nuevamente los días laborados por cada uno y lo multiplicamos por el valor obtenido. En el caso de Raúl, 360 por 6.6006, esto equivale a $2,376.22. Y este ejercicio matemático lo repetimos por cada uno de los trabajadores, como podemos observar. Por ejemplo, Rosa, que solo laboró 8 meses, 15 días, recibirá 1,683.15. Y Renata, que laboró solo 6 meses, recibirá 1,188.11. La misma forma de cálculo corresponde realizarlo respecto al 5% del valor de utilidades que le corresponde a las cargas. Como podemos ver en el gráfico, se ha determinado respecto a los 5 trabajadores, en primer lugar, el tiempo de trabajo en el 2019, que como vimos en el caso anterior, será transformado a días. Asimismo, a continuación, se ha determinado el número de cargas que cada uno tiene. Vemos que Raúl no tiene ninguna carga. Rosa tiene 3, Ramón 1, Ramiro 2 y Renata ninguna. Con esto y con el dato de transformación a días que ustedes ven resaltado con rojo, se realizará un nuevo cálculo, multiplicando los días laborados por el número de cargas. Vamos a fijarnos en la trabajadora número 2, Rosa, que tiene 3 cargas. Y este número se multiplica por los 255 días que laboró, dándonos un total de 765 días. Una vez que obtengamos ese dato de cada uno de los trabajadores, debemos sumarlo. En este caso corresponde a 1,845 días totales de las cargas de los 5 trabajadores. Y procedemos exactamente como en el caso anterior. Dividimos los $5,000, que son el 5% que corresponde a cargas, para los 1,845 días, lo que nos da un valor de 2.710027. Este valor deberá ser multiplicado por el número de días proporcionales a las cargas. Por ejemplo, en el caso de Rosa, 765 por 2.710027. Esto es igual a $2,073.17, que es el valor que le corresponde por las cargas. Finalmente, para saber cuánto le corresponde a cada trabajador, sumamos los 2 rubros parciales, es decir, el valor obtenido por la división del 10% y el resultado obtenido del 5%. Como vemos en el cuadro, Raúl, que no tiene reportadas cargas, recibirá $2,376.22, que le corresponde al proporcional del 10%. Y Rosa, que tiene 3 cargas, recibirá $3,756.32, que es la sumatoria de su proporcional del 10%, o sea, 1,683.15, y el proporcional de sus cargas, 2,073.17. El ejercicio presentado es bastante sencillo. Sin embargo, pensemos cómo se realiza estos cálculos cuando las nóminas son de cientos o las nóminas son de miles de trabajadores. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerden que hace algunos años, de hecho antes del 2008 exactamente, las empresas públicas pagaban a favor de sus trabajadores utilidades anuales.
En este caso, específicamente me refiero a Andinatel, la empresa pública que actualmente conocemos como CNT, EP, ¿no? La nómina de esta empresa pública regional abarcaba miles, miles de trabajadores. Por tanto, la determinación de utilidades a su favor era realmente muy compleja. Tal es así que se incurrió en muchos errores. Conozco que actualmente, luego de que el SRI revisó las declaraciones presentadas en años anteriores, y como producto de esto se establecieron nuevas determinaciones tributarias que implican una cantidad mayor en beneficio hacia los trabajadores, muchos de los que fueron obreros en esa época han iniciado acciones laborales reclamando este beneficio, ¿ya? Sin embargo, es muy complicado que puedan obtener su pago, ya que para determinar cuánto les corresponde recibir adicionalmente a cada uno, requerirían primero la nómina completa, ¿ya? El tiempo laboral por cada uno de los miles de trabajadores. Y, y como vimos las cargas que cada uno de ellos tenían en el año fiscal en el que se produjo el pago erróneo o el pago equivocado. Para visualizar la complejidad del problema, solo es cuestión de ponerse a pensar que las nuevas determinaciones tributarias corresponden a los años 2000, de 2005 al 2009, más o menos, es decir, que han transcurrido más de 10 años y para obtener estos datos tendríamos que suponer que la empresa pública ha guardado prolijamente toda la documentación que respalda este tipo de cálculo. Se convierte entonces esto en una tarea, cuanto menos difícil de realizar para cualquier persona, para cualquier abogado. Vamos a hablar ahora del fondo de reserva. Este derecho se encuentra regulado en el artículo 196 y siguientes del Código del Trabajo y se refiere al trabajo capitalizado. Esto es el derecho de que el empleador cancele una remuneración adicional por cada año completo de trabajo. Ahora bien, este fondo de reserva puede ser cancelado directamente al IES de forma acumulada, una vez que el trabajador haya cumplido su primer año de trabajo. Esto previa solicitud escrita, ¿no?, de acumulación, que se realiza en la mencionada institución. O de lo contrario, puede ser cancelado directamente al trabajador de forma mensual. Y este es justamente el cálculo que vamos a realizar en este momento. Entonces, para el pago, consideraremos nuevamente el concepto de remuneración, es decir, todo lo que el trabajador ha ganado durante el mes, incluido el sueldo, incluidas las comisiones, horas suplementarias, horas extraordinarias, bonificaciones normales de acuerdo al giro del negocio, entre otros rubros que puedan aparecer. Como podemos ver en el ejemplo en pantalla, se sumará todas las cantidades que conforman la remuneración. Así tenemos $500 del sueldo, 150 de comisiones, 31.25 de horas suplementarias, 66.66 de horas extraordinarias y $40 del bono de alimentación, lo que nos da un total de 787.91. Ya con este valor, realizamos el cálculo correspondiente dividiéndolo para 12, lo que nos da $65.66. Este es el fondo de reserva que le corresponde a este trabajador. El monto puede modificarse cada mes de acuerdo a las variaciones que puedan tener en los rubros, como comisiones, horas suplementarias, entre otras, ¿ya? En el caso de que la remuneración sea un monto fijo,
Todos los meses se percibirá el mismo fondo de reserva. Por ejemplo, en el caso de que el obrero reciba la remuneración básica unificada del trabajador en general, su fondo de reserva mensual será de 33.33. En este año 2020, ¿no? Puede ocurrir que el cálculo que deba realizarse sea proporcional. Esto cuando el trabajador no ha laborado el mes completo. Vamos a tomar como ejemplo un trabajador que laboró 10 días calendario. Le vamos a sumar el monto de comisión, 4 horas suplementarias, 8 horas extraordinarias y el bono de alimentación proporcional a estos días de trabajo. El cálculo sería entonces 166.66 más 35 más 12.50 más 33.33 más 13.33. Todo esto igual a 260.82. Esto lo dividimos para 12 y nos da un fondo de reserva proporcional de 21.74. Como dato adicional, es importante saber que de acuerdo a lo determinado en el artículo 206 del Código del Trabajo, si por cualquier motivo no se cancela a tiempo el fondo de reserva y este es reclamado judicialmente, el empleador deberá cancelar a favor de su trabajador el total de fondos de reserva adeudados con el 50% de recargo. Y además, deberá pagar estos montos con el 6% de interés anual. Otros derechos que se generan únicamente cuando existe de por medio una reclamación judicial es el triple de recargo. Este constituye una sanción que la ley ha establecido en contra del empleador moroso. Se encuentra regulada en el artículo 94 del Código del Trabajo y se refiere al derecho que tiene el trabajador de cobrar adicionalmente a su remuneración el triple de las remuneraciones adeudadas del último trimestre elaborado. Es decir, que el empleador, de hecho, terminará cancelando 4 veces la remuneración del trabajador. Claro que solo corresponderá este pago cuando este derecho no haya sido cancelado a su favor y para su cobro hubiera necesitado presentar una acción judicial. Este triple de recargo se cancelará única y exclusivamente por disposición judicial, una vez que se haya emitido la sentencia condenatoria en contra del empleador. Ahora, es importante entender a qué se refiere el último trimestre adeudado. Rara vez la terminación de la relación laboral coincide con el último día natural del mes y por esto pueden existir periodos proporcionales de remuneración adeudada. Les explico con un ejemplo. Si la relación laboral termina el 17 de septiembre del año 2020, existirá una remuneración proporcional a estos 17 días laborados. Y para el caso del último trimestre al que se refiere la norma, se contarán los meses de julio, agosto y septiembre. Y no como se podría pensar desde el 17 de junio del 2020, pues la norma no se refiere a los últimos 90 días adeudados, sino que expresamente ha determinado que se trata del último trimestre de remuneración que no fue cancelada por el empleador. Finalmente, antes de proceder al cálculo, es importante recordar que el artículo 94 del Código del Trabajo indica que el triple de recargo se cancela únicamente sobre el rubro de remuneración. Es decir, se podrá considerar los valores correspondientes al sueldo básico y también a todos sus componentes variables, pero no otros derechos laborables que se consideran remuneración, como por ejemplo, no se pagará triple de recargo respecto de la 13ª remuneración, 14ª remuneración, vacaciones o los fondos de reserva.
Vamos a realizar un ejercicio práctico. La fecha de demanda con la que el trabajador reclama, entre otros derechos, el triple de recargo, fue ingresada y sorteada el 6 de junio de 2020. Ojo, que no se refiere a la fecha de citación al demandado, ¿no? Únicamente se trata del ingreso de la demanda y el sorteo de ley. Hasta la fecha de audiencia única, ¿no? Convocada para el 2 de octubre de 2020, se verifica que el empleador aún no ha realizado el pago de la liquidación del trabajador. Es decir, que las remuneraciones reclamadas continúan siendo impagas. Dentro de la demanda, se indica que se le adeuda las remuneraciones de diciembre de 2019, enero de 2020 y febrero de 2020, y 4 días de marzo de 2020. Y la última remuneración percibida por el trabajador es de $500. Con estos datos vamos a calcular únicamente el monto del triple de recargo. Si contabilizamos las remuneraciones adeudadas, nos da un valor total de $1,566.66, ¿no? Pero para el triple de recargo, en este caso, debemos considerar únicamente el último trimestre adeudado, es decir, enero, febrero y 4 días de marzo del 2020. El cálculo sería entonces 500 de enero, más 500 de febrero, más 66.66 de los 4 días de marzo, lo que nos da un valor de 1,066.66. Este valor multiplicado por 3 nos da un total de $3,198, que corresponde a la multa por la morosidad en que ha incurrido el empleador. En la demanda, respecto a las remuneraciones, se reclama tanto el valor adeudado como el triple de recargo. Por tanto, en este caso, se entendería que el juez dispondrá a favor de este trabajador el pago de los $1,566.66 que corresponden a la remuneración y los $3,198 que corresponden al triple de recargo, dando un total por ese rubro de $4,764.66. Recomendación entonces para todos los empleadores. Siempre, siempre cancelar a tiempo las remuneraciones e incluso a la terminación de la relación laboral. Tomar en consideración que la mora respecto a la remuneración se encuentra duramente sancionada en la ley laboral, por lo que si quieren, digámoslo así, ahorrar dinero, deberán cancelar de forma inmediata esos valores, antes de que sus trabajadores inicien las acciones judiciales en su contra. Vamos culminando esta capacitación respecto a los cálculos. Y el último tema que vamos a tratar tiene que ver con el cálculo de intereses. Dentro de este tema, debemos saber que la obligatoriedad de cálculo de intereses en materia laboral proviene de lo dispuesto en la resolución 08-2016 de la Corte Nacional de Justicia. En esta resolución se establece que los rubros que generan interés son los siguientes: remuneración, incluidos todos sus componentes, la 13ª y 14ª remuneración, vacaciones, jubilación patronal, 13ª y 14ª pensión de jubilación patronal. Adicionalmente, también calcularemos el interés respecto a los fondos de reserva. Esto conforme se encuentra determinado en el artículo 206 del Código del Trabajo. Les hago tomar en cuenta que los valores que corresponden a indemnizaciones, bonificaciones y sanciones legales no generan intereses. Tal como lo hemos ido manejando en todos los cálculos realizados en esta capacitación, debemos recordar que se considerará al año como 360 días y el mes 30 días. Adicionalmente, consideramos que, de forma general, los intereses deberán ser calculados
desde que fue exigible cada derecho hasta la fecha de pago. Esto está determinado justamente en la resolución 08-2016 de la Corte Nacional de Justicia. Debemos saber, asimismo, que esta resolución ha estipulado que los intereses siempre serán calculados por el juez de ejecución, lo que implica que en los juicios laborales no se nombrará peritos para la liquidación, sino que será el mismo juez de primera instancia quien realice los cálculos de todos los derechos que se deban pagar como producto de la sentencia, incluidos los intereses que se hubieran generado. Vamos a comenzar con el primer cálculo, en el cual se fundamenta todo lo que veremos a continuación. Para determinar cuántos días han transcurrido desde que fue exigible cada derecho, debemos realizar una resta, en la que el minuendo será la fecha de cálculo, el sustraendo la fecha en que fue exigible la obligación, y su diferencia va a ser el tiempo transcurrido y por el cual se generará el interés. Vamos a realizar el ejercicio práctico. Voy a tomar como fecha de cálculo el 2 de octubre de 2020. Esta fecha en la resta va en la parte de arriba. Y como fecha en la que fue exigible el derecho, el 1 de febrero de 2019. Este dato, en cambio, lo ponemos en la parte de abajo y procedemos a restar de izquierda a derecha. Es decir, comenzando desde los días 2 menos 1 equivale a 1, ¿ya? Ahora, los meses, ¿no? Sería 10 menos 2 equivale a 8. Y seguimos con los años. 2020 menos 2019 equivale a 1. Tenemos entonces que han transcurrido un año, 8 meses y un día. Vamos ahora a transformar todos estos datos a días. Un año equivale a 360 días. 8 meses por 30 días cada uno equivale a 240. Y el día, dando como resultado 601 días sobre lo que corre interés. Pero, ¿qué pasa cuando la resta no se puede realizar así, de fácil, como acabamos de ver? Bueno, en este ejemplo vemos que la fecha de cálculo es del 2 de agosto de 2020 y la fecha en que fue exigible el derecho es el 14 de octubre de 2017. ¿Ya? Vamos a realizar la resta de izquierda a derecha, tal y como lo hicimos en el caso anterior. 2 menos 14 no me alcanza. Por lo tanto, pido prestado un mes. ¿Ya? Como podemos ver en la primera flecha del lado izquierdo, sumamos los 2 días que tenemos más los 30 días que pedimos prestado, quedándonos 32 días. Y decimos 32 menos 14 equivale a 18. ¿Ya? Vamos ahora a restar los meses. Como pedimos prestado un mes, nos quedan 7. 7 menos 10 tampoco me alcanza. Por tanto, pido prestado un año, es decir, 12 meses, ¿ya? Y como vemos en la segunda flecha azul, sumamos 7 meses que tenía más los 12 meses que pedí prestado, da 19 meses. Entonces digo, 19 menos 10 equivale a 9. Finalmente, restamos los años. Como pedí prestado un año, me quedan, sería 2019 menos 2017 igual 2 años. Entonces, en este caso, han transcurrido 2 años, 9 meses y 18 días. Vamos a transformar todos los días, todos estos datos a días, ¿ya? 2 años es igual a 720 días, porque 2 por 360, recuerden el año, igual a 720. A esto le sumamos 9 meses, que multiplicados por 30 días cada uno, dan un total de 270 días. Y finalmente sumamos los 18 días, lo que resulta en 1008 días de interés. Como ven,
al final no resultó tan difícil realizar este cálculo. El siguiente dato que vamos a necesitar para el cálculo de interés es la tasa. Y esta corresponde siempre a la tasa referencial comercial ordinaria que se encuentre vigente al momento en que la sentencia laboral quede ejecutoriada. Las tasas de interés son fijadas por el Banco Central del Ecuador y varían cada mes, por lo que se deberá consultar el interés vigente a la fecha de ejecutoría de la sentencia. Pueden ver ustedes en la diapositiva un ejemplo de las tablas que mes a mes publica el Banco Central. Y además he dejado el link, ¿no? Del cual yo he consultado la tasa de interés comercial ordinario de octubre de 2020. Vamos ahora sí a realizar un ejercicio práctico de cálculo de intereses, ¿no? Respecto a los derechos regulados en la resolución 08-2016 de la Corte Nacional de Justicia. Para esto, vamos a tomar como referencia una relación laboral que terminó el 15 de noviembre de 2018, de un trabajador que percibía como remuneración $546, al que se le adeudan los siguientes derechos. Remuneración, 13º y 14º del mes de octubre y 15 días del mes de noviembre de 2018, además de 17 días de vacaciones. Y vamos a suponer que la sentencia se ejecutorió este mes de octubre de 2020, en el que la tasa de interés comercial ordinario se encuentra en el 9.80%. A la derecha pueden observar el cálculo de los días de interés respecto a la remuneración de octubre de 2018, tal y como lo habíamos hecho en los ejercicios anteriores. He restado de la fecha de cálculo, esto es del 2 de octubre de 2020, la fecha desde la que fue exigible este derecho, es decir, el 1 de noviembre de 2018. Esta operación matemática da como resultado un día, 11 meses y un año, ¿ya? Lo que transformado a días representa 691 días de interés. Vamos entonces a cuantificar el valor de interés generado. Sigan el cálculo, de hecho, en la parte inferior de la diapositiva. 546, que es la remuneración por 9.80%, que es el interés vigente a octubre, ¿no? Dividido para 360 días, que corresponden a un año. Y este resultado multiplicado por 691 días transcurridos. Todo esto da un total de $102.70 de interés hasta la fecha de cálculo, ¿no? Bueno, en esta tabla, ustedes pueden observar el cálculo de los intereses de todos los derechos adeudados al trabajador y desde la fecha en que cada uno de ellos fueron exigibles. Fíjense en el cálculo de remuneración. La remuneración de octubre de 2018 fue exigible desde el 1 de noviembre de 2018, calculándose 691 días de interés. Por su parte, la remuneración de los 15 días de noviembre de 2018 fue exigible desde el 1 de diciembre de 2018, contabilizándose 661 días de interés. Y esto se puede verificar respecto a todos los demás derechos, ¿ya? Les hago tomar en cuenta que las vacaciones se consideran exigibles desde el día siguiente a la fecha de la terminación de la relación laboral. Para terminar el ejercicio, en la parte final de la tabla, pueden observar que el total de intereses generados suman la cantidad de $230.33, lo que sumado al capital adeudado, esto es 1.244.90, da un total de $1.475.23. El último cálculo que vamos a realizar es el interés de fondos de reserva. Este, como ya les había dicho, se encuentra regulado en el artículo 206 del Código de Trabajo. Esta norma establece que los fondos de reserva que no hubieran sido cancelados directamente al trabajador en las fechas correspondientes, bueno, esto es de forma mensual, deberán pagarse
con el 50% de recargo y con el 6% de interés anual. ¿Ya? Vamos a realizar un ejercicio práctico de cálculo de este interés. Tomamos como ejemplo una relación laboral que terminó el 28 de septiembre de 2019 con una remuneración percibida de $3,400, adeudándose los fondos de reserva del 1 de julio al 28 de diciembre de 2019 y con la tasa de interés legal del 6%. Como en ocasiones anteriores, iniciamos calculando el tiempo transcurrido desde el fondo de reserva de julio de 2019, que fue exigible el 1 de agosto del 2019. A la derecha tenemos el cálculo correspondiente, lo que nos ha dado un total de 421 días transcurridos sobre los que corre interés. Les pido que sigan en la parte de abajo el cálculo realizado. Corresponde calcular primero el monto del fondo de reserva. Para esto, dividiremos los $3,400 para 12 y este resultado lo multiplicamos por el 6% de interés. El resultado obtenido lo dividimos para 360 días de un año, ¿no? Y esto lo multiplicamos por los 421 días transcurridos. Esto nos da un total de $19,88 de interés, ¿no? Causados sobre el fondo de reserva del mes de julio de 2019. En esta tabla pueden ustedes visualizar el cálculo que he realizado respecto a todos los fondos de reserva adeudados. Llamo su atención a la columna de días transcurridos, en la que claramente se evidencia que al tratarse de derechos de tracto sucesivo, es decir, que se generan mes a mes, el tiempo transcurrido varía de mayor a menor en intervalos de 30 días, que corresponden a cada mes transcurrido. En este caso, al trabajador se le adeuda $98,02 por concepto de intereses y 1,681,09 centavos por fondos de reserva, lo que sumado da un total de $1,779,11. Bueno, esto sería todo en cuanto a los cálculos de derechos laborales. Espero que la información que les he brindado sea de mucha utilidad y les recuerdo que, como en todo, bueno, para aprender a liquidar los derechos laborales se necesita paciencia, ¿ya? Y un poco de atención a los cálculos matemáticos. Ha sido para mí un gusto poder compartir estas horas de trabajo con ustedes. Cualquier inquietud o consulta, estoy a las órdenes y bueno, hasta la próxima.